quiero compartirles un libro que se llama Piedra de Canto, que es uno de mis libros más favoritos. Lo tengo desde que estaba niña y siempre se me ha hecho súper genial. Hace poquito empecé a leerlo de nuevo y se me sigue siendo súper genial. Les quiero empezar a compartírselos, a leérselos. Es un libro que está conformado de 6 cuentos latinoamericanos. Son diferentes autores cada uno y pues hoy comenzaremos a leerlo. Es este. No tiene su pasta original porque quizás en algún momento de todos estos años, no sé dónde quedó, y Kevin le hizo una portada nueva que me parece bastante bonita. Y bueno, cada uno de los cuentos tiene la particularidad de que al inicio viene como una pequeña biografía, entonces les voy a compartir la pequeña biografía del autor y ya después el libro. Esta es la presentación. En la última década del siglo XIX, la literatura hispanoamericana adquiere personalidad propia. El modernismo, movimiento 100% americano que pugna por el regreso del lenguaje a sus orígenes, renegando de las formas entonces establecidas para dar a la palabra musical y brillantes, provoca un cambio en los intelectuales de esa época. A raíz de esta transformación surgen los escritores de una literatura nueva, vigorosa y poética, impregnada del color de su tierra. En esta primera antología hemos seleccionado los cuentos de algunos de los narradores más importantes de Hispanoamérica. Empezamos con Rubén Darío, forjador de modernismo, y cerramos con Miguel Ángel Asturias, intelectual que demostró el amor por su tierra a través de toda su obra literaria. Deseamos que disfrutes de la lectura de esta antología hecha especialmente para ti. Bueno, Rubén Darío. Rubén Darío, cuyo nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento, nació en la aldea nicaragüense de Metapa en 1867. Desempeñó empleos periodísticos y cargos diplomáticos en El Salvador, Chile, Argentina, España, Estados Unidos y Francia. En 1888 publica en Chile su libro Azul. A partir de ese momento se coloca a la cabeza del movimiento modernista que, procedente de América, repercute hondamente en España. Entre sus obras más famosas figuran Abrojos de 1887, Azul de 1888, Prosas profundas de 1896 y Canto de vida y esperanza de 1905. Murió en 1916 en León, Nicaragua. Verónica. Fray Tomás de la Pasión era un espíritu perturbado por el demonio de la ciencia, flaco, anguloso, nervioso, pálido. Dividía sus horas del convento entre la oración, la disciplina y el laboratorio. Había estudiado las ciencias ocultas antiguas. Nombraban con cierto énfasis en las conversaciones del refectorio a Paracelso y a Alberto el Grande, y admiraba a ese otro fraile Schwartz, que nos hizo el favor de mezclar el salitre con el azufre. Por la ciencia había llegado hasta penetrar en ciertas iniciaciones astrológicas y quirománticas. Ella le desviaba de la contemplación y del espíritu de la escritura. En su alma estaba el mal de la oscuridad. La oración misma era olvidada en frecuencia cuando algún experimento le mantenía caviloso y febril. Llegó hasta pretender probar sus facultades de Saori y los efectos de la magia blanca. No había duda de que estaba en gran peligro su alma, a causa de su sed de saber y de su olvido de que la ciencia constituye sencillamente en el principio el arma de la serpiente, en el fin la esencial potencia del anticristo. Oh, ignorancia feliz, santa ignorancia. Fray Tomás de la Pasión no comprendía su celeste virtud, que pone un especial nimbo a ciertos mínimos siervos de Dios. Entre los esplendores místicos y milagrosos de las hagiografías, los doctores explican y comentan altamente cómo ante los ojos del Espíritu Santo las almas de amor son de modo mayor glorificadas que las almas de entendimiento. Ello ha pintado en los sublimes Víxtraus de sus fisonomías de santos a esos beneméritos de la caridad, a esos favorecidos de la humildad, a esos seres columbinos, sencillos y blancos como los lirios, limpios de corazón,
pobres de espíritu, bienaventurados de hermanos de los pajaritos del Señor, estrellas del firmamento. Huysmans, en el maravilloso libro en que Durtal se convierte, viste de resplandores paradisíacos al lego guardapuercos que hace bajar a la pocilga la admiración de los coros angélicos, el aplauso de las potestades de los cielos, y Fray Tomás de la Pasión no comprendía eso. Él creía en la fe de un verdadero creyente, mas la curiosidad le azuzaba el espíritu, le lanzaba a la averiguación de los secretos de la naturaleza y de la vida, a tal punto que no comprendía cómo esa sed de saber, ese deseo indomable de penetrar en lo vedado y en lo arcano del universo, era obra del pecado y añagaza del Bajísimo para impedirle de esa manera su consagración absoluta a la adoración del Eterno Padre. Llegó a manos de Fray Tomás un periódico en que se hablaba detalladamente del descubrimiento del alemán Dr. Röntgen, quien había encontrado la manera de fotografiar a través de los cuerpos opacos, supo lo que era el tubo Crookes, la luz catódica, el rayo X, vio el facsímil de una mano cuya anatomía se transparentaba claramente y la figura patente de objetos retratados entre cajas bien cerradas. No pudo desde ese instante estar tranquilo. ¿Cómo podría él encontrar un aparato como los aparatos de aquellos sabios? ¿Cómo podría realizar en su convento las 1000 cosas que se amontonaban en su enferma imaginación? En las horas de los rezos y de los cantos notables, todos los otros miembros de la comunidad, ya meditabundo, ya agitado como sus súbitos sobresaltos, ya con la faz encendida por repentina llama de sangre, ya con los ojos como extáticos, fijos en el cielo o clavados en la tierra, y era la obra del pecado que se afianzaba en el fondo de aquel combatido pecho, el pecado bíblico de la curiosidad, el pecado de Adán junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Múltiples ideas se agolpaban en la mente del religioso, que no encontraba la manera de adquirir los preciosos aparatos. ¿Cuánto de su vida no daría él por ver los peregrinos nuevos instrumentos de los sabios en su pobre laboratorio de fraile aficionado, y sacar las anheladas pruebas, hacer los maravillosos ensayos que abrían una nueva era en la sabiduría humana? Si así se combinaba, no sería imposible llegar a encontrar la clave del misterio de la vida. Si se fotografiaba ya lo interior de nuestro cuerpo, bien podía pronto el hombre llegar a descubrir visiblemente la naturaleza y origen del alma. Y, aplicando la ciencia a las cosas divinas, ¿por qué no? Aprisionar en las visiones de los éxtasis y de las manifestaciones de los espíritus celestiales sus formas exactas y verdaderas. Si en Lourdes hubiese habido una instantánea durante el tiempo de las visiones de Bernadette, si en los tiempos en que Jesús o su Madre Santa favorecen con su presencia corporal a señalados fieles, se aplicase la cámara obscura, o como se convencieran entonces los impíos, cómo triunfaría la religión, así cavilaba, así se estrujaban los sesos del pobre fraile, tentado por uno de los más encarnizados príncipes de las tinieblas. Y sucedió que en uno de esos momentos, en uno de los instantes en que su deseo era más vivo, en hora en que debía estar entregando a la disciplina y a la oración en la celda, se presentó a su vista uno de los hermanos de la comunidad, llevándole un envoltorio bajo el hábito. «Hermano», le dijo, «os he oído decir que deseabais una máquina como esas con la que los sabios están maravillando el mundo. Os la he podido conseguir, aquí la tenéis». Y depositando el envoltorio en manos del asombrado Tomás, desapareció sin que éste tuviese tiempo de advertir que bajo el hábito se habían mostrado en el momento de la desaparición 2 patas de chivo. Fray Tomás, desde el día del misterioso regalo, consagróse a sus experimentos. Faltaba a maitines, no asistía a la misa, excusándose como enfermo. El padre provincial solía
amonestarle, y todos le veían pasar extraño y misterioso, y temían por la salud de su cuerpo y de su alma. ¿Y él qué hacía? Fotografió una mano suya, frutas, estampas, dentro de libros, otras cosas más, y una noche el desgraciado se atrevió por fin a realizar su pensamiento. Dirigióse al templo, receloso, a pasos callados. Penetró en la nave principal y se dirigió al altar de que, a la luz de una triste lámpara de aceite, se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento. Abrió el tabernáculo, sacó el copón, tomó una sagrada forma, salió huyendo para su celda. Al día siguiente, en la celda de Fray Tomás de la Pasión, se hallaba el señor arzobispo delante del padre provincial. Ilustrísimo señor, decía éste, a Fray Tomás le hemos encontrado muerto. No andaba muy bien de la cabeza. Sus estudios y aparatos creo que le hicieron daño. ¿Ha visto su reverencia esto? Dijo su señoría ilustrísima, mostrándole una placa fotográfica que recogió del suelo y en la cual se hallaba con los brazos desclavados y una terrible mirada en los divinos ojos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer cuento. Espero que les haya parecido muy interesante y nos vemos después.